La curva normal. Vamos a ver qué significa la curva normal, qué representa ese sombreado que a menudo utilizamos bajo la curva normal y cuándo y de qué manera podemos utilizar la tabla de la curva normal tipificada que tenemos disponible en nuestros libros de texto y en nuestro formulario. Para ello vamos a partir de una actividad que inicialmente va a parecer que no tiene nada que ver, pero ya veremos cómo se va hilando todo poco a poco. Una organización en la que trabajan 100 personas está realizando un estudio para conocer y mejorar la satisfacción laboral de sus empleados. En este contexto se ha utilizado un determinado test para conocer el nivel de autoestima de todas y cada una de las personas empleadas. Las puntuaciones directas en este test oscilan entre 20 puntos, baja autoestima, y 80 puntos, alta autoestima. A continuación se muestran las puntuaciones directas obtenidas con este instrumento. Queremos conocer el promedio de las puntuaciones obtenidas, el grado de dispersión de las puntuaciones obtenidas, la proporción de personas que presenta una puntuación directa inferior a 35 puntos, la proporción de personas que presenta una puntuación directa superior a 53 puntos y la proporción de personas que presenta una puntuación directa comprendida entre los 29 y los 71 puntos. En este histograma podemos ver cómo se distribuyen las puntuaciones directas obtenidas por las 100 personas. Las personas están en la parte superior de cada una de las columnas del histograma. Si las sumamos todas da 100 y las posibles puntuaciones obtenidas en el test están en el eje de las X, en el eje horizontal. Hemos representado en este histograma tanto el punto medio de cada uno de los intervalos del histograma como el límite inferior y superior de cada uno de los intervalos del histograma. Por ejemplo, hay 12 personas cuya puntuación se encuentra entre 35 y 41. Para el cálculo de determinados índices tendremos en cuenta el punto medio, 38. Vamos a dar respuesta a las dos primeras preguntas, el promedio de puntuaciones y el grado de dispersión de las puntuaciones. En una distribución simétrica como es esta, que vemos que es igual a izquierda y derecha desde la parte central, para calcular el promedio de las puntuaciones recurrimos a la media. La media es igual al sumatorio de todas las puntuaciones partido por el número de puntuaciones. Lo vamos a hacer directamente en la calculadora, porque ya sabemos cómo se hace. Una persona con puntuación 20 más 3 personas multiplicada por puntuación 26 más 7 personas multiplicada por puntuación 32 y así sucesivamente. Al sumar todas las puntuaciones tal y como hemos dicho y dividirlo entre 100, que es el número total de personas, obtenemos una media de 50 puntos. Tal y como podíamos suponer, puesto que en esta distribución simétrica vemos que la media es 50. Vamos con el grado de dispersión. Para el grado de dispersión, primero vamos a calcular la varianza de las puntuaciones, sumatorio de las puntuaciones diferenciales al cuadrado dividido entre n, y posteriormente la desviación típica será la raíz cuadrada de esa varianza. La varianza ha resultado 144,72 y por tanto la desviación típica, la raíz cuadrada de 144,72, vamos a poner que es aproximadamente 12. Bueno, pues el promedio de las puntuaciones directas en el test es 50 y la desviación típica, el grado de dispersión, 12. Vamos con la siguiente pregunta. La proporción de personas que presenta una puntuación directa inferior a 35 puntos. En el histograma podemos ver que el punto 35 se encuentra dividiendo dos de los intervalos. En esta línea se encuentra el punto 35. Nos están preguntando por la proporción de personas que presentan una puntuación directa inferior a 35, es decir, esta proporción de personas. Una persona y 3 personas y 7 personas en el conjunto de las 100 presentan 35 puntos. Tal y como está dibujado el histograma, nos va a permitir de manera intuitiva
y gráfica dibujar la proporción que nos piden. Corresponde a rellenar estos cuadritos, un cuadrito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Del total de 100 rectángulos, 100 cuadritos que forman el histograma, 11 son la proporción de personas que tienen una puntuación directa inferior a 35. La proporción de personas que tienen una puntuación directa inferior a 35, vamos a utilizar siempre el menor o igual que, es igual al número de cuadritos que hemos sombreado, 1 más 3 más 7, dividido entre el número total de cuadritos. 11 entre 100, 0,11. Es decir, el 11% si lo queremos expresar como porcentaje. Sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente. La proporción de personas que presentan una puntuación directa superior a 53 puntos. Vamos a buscar el 53. Lo tenemos aquí. El punto 53 está dividiendo estos dos intervalos. Nos están preguntando por esta proporción que vamos a sombrear aquí. Desde el 53 en adelante, todos los cuadritos hasta el final. Esta parte sombreada es la que representa gráficamente la proporción que nos están pidiendo. La proporción de puntuaciones mayores o iguales que 53 es igual a todas estas personas que están en la parte sombreada, 17 más 12 más 7 más 3 más 1, dividido entre el total de personas, que es 100. 0,4. Es decir, que el 40% de las puntuaciones se encuentra por encima del punto 53. Y última pregunta que nos hacían, la proporción de personas que presenta una puntuación directa comprendida entre los 29 y los 71 puntos. Vamos a buscarlos en los límites. 29 y 71. Esta línea y esta línea. Nos están preguntando por la proporción comprendida entre ambos, es decir, toda esta parte. Todo esto es la proporción que nos interesa encontrar. Es verdad que para calcular esto pues tengo que sumar las personas que están en cada una de estas columnas. Sin embargo, también podría hacer un procedimiento un poquito más corto. En lugar de ir sumando todas estas personas, voy a irme a los extremos que me quedan, que son el complementario. Yo podría calcular la proporción de este trocito, la proporción de este trocito y el complementario de la suma de estos dos trocitos es lo que tengo aquí dentro. Vamos a verlo. La proporción de puntuaciones que se encuentran entre 29 y 71 es igual a una proporción, digamos, total, que es 1, sabemos que es el valor máximo de la proporción, menos la proporción de puntuaciones que se encuentran por debajo del 29 menos la proporción de puntuaciones que se encuentran por encima del 71. Esto es 1 menos, ¿qué proporción se encuentra por debajo del 29? Esta parte roja, 1 y 3, 4, 4 entre 100. 4 entre 100. Menos, ¿qué proporción se encuentra por encima del 71? También 4 entre 100. En definitiva, 1 menos 8 entre 100. 8 entre 100, 0,08. 1 menos 0,08, 0,92. 0,92. El 92% de las puntuaciones se encuentra entre 29 y 71 puntos. Insisto en que en este caso hemos trabajado
con esta proporción, que es 0,04, y con esta otra proporción, que es 0,04, para llegar finalmente a esta otra, que es 1 menos 0,08, 0,92. Bueno, pues ya hemos dado respuesta a todas las preguntas que nos planteaban. Vamos a dar un pasito más. Si nos fijamos en el histograma, es un histograma en el que se ve claramente que su media es 50 y se encuentra en la posición central. Podemos decir que hay una gran cantidad de puntuaciones acumuladas en torno al centro y un menor número de puntuaciones en los extremos o en las colas del histograma. Y se trata además de una distribución simétrica. A derecha y a izquierda es igual. Cuando se dan estas condiciones podemos decir que estas puntuaciones de este histograma se distribuyen siguiendo la distribución normal, que cotidianamente podemos definir como una distribución simétrica que tiene la media central, una gran cantidad de datos en torno al promedio y dos colas en las que hay menor cantidad de datos. Imaginemos que este histograma, en lugar de tener las columnas tan anchas, estos intervalos tan amplios, tuviera intervalos más pequeñitos, como por ejemplo este. Los escalones de la parte superior del histograma son más pequeños que en el anterior. Aquí se notan más y aquí se notan menos. Si pudiéramos seguir reduciendo la anchura de estas columnas, de estos intervalos, llegaría un momento en que no notaríamos los escalones de la parte superior. Llegaría un momento en que tendríamos la curva normal suavizada. Esta curva normal tiene la media en su posición central, en este caso es 50, tiene una gran cantidad de puntuaciones en torno al centro, dos colas en las que hay un menor número de puntuaciones y es simétrica horizontalmente. Hemos pasado por el histograma para llegar a la curva normal porque de ahora en adelante tenemos que mirar esta curva suavizada como si se tratara de un histograma que tiene las barras muy estrechas. Imaginemos que cada una de las barras fuera un hilo muy estrecho, de forma que va a tener infinitos valores posibles en el eje de las X, porque cada una de estas columnas es muy pequeñita. Esta distribución, este histograma que nosotros hicimos al principio, que se ajusta a la distribución normal, se representa por n paréntesis la media de la distribución normal y la desviación típica. En nuestro caso, n con media 50 y desviación típica 12, que para eso las hemos calculado al principio. Vamos a ver la distribución normal de media 50 y desviación típica 12, aunque ya sabemos que es exactamente esta línea azul. Vamos a verla en un programa informático. Distribución normal de media 50 y desviación típica 12. Aquí la tenemos. Vemos que la media de la distribución es 50 y tiene un grado de dispersión que nosotros le hemos dicho que la desviación típica sea 12. Esta distribución funciona igual que el histograma. Podemos ir arrastrando el área sombreada y nos aparece la probabilidad asociada a ese área. La parte central, por ejemplo, 0,5. Lo mismo que sucedía en el histograma. Es como si hubiéramos estado pintando los cuadritos, pero en este caso infinitamente pequeños, para obtener el área. Y al igual que en el histograma, si abarcamos todos los cuadritos del histograma, abarcamos todos los cuadritos de la curva normal, llevamos a un área, a una proporción de 1. Por tanto, ya vemos que cuando hablamos de área bajo la curva normal, es lo mismo que hablar de proporción, de porcentaje o de probabilidad, con diferentes palabras. Por eso siempre tendremos que acordarnos del histograma en el que hemos estado dibujando, sombreando áreas cuadradas
como analogía de lo que sucede bajo la curva normal. Esta es una de las infinitas curvas normales. Vamos a dibujar otra. Esta tiene media 50 y desviación típica 12. Imaginemos una que tuviera media 50, pero fuera más dispersa, desviación típica 24. Pues aquí la tenemos. Aquí pueden compararse las dos. La original que teníamos era esta azul, media 50, desviación típica 12. Y esta roja también tiene media 50, vemos que la parte central se encuentra en el mismo punto, pero se expande más hacia los laterales, está más dispersa. El hecho de que sea más bajita es porque tiene que compensar la dispersión hacia los extremos con una menor altura, para que el área total debajo de la curva siga siendo la misma, 1 es el área total. A nosotros no nos va a importar mucho esta altura, porque siempre vamos a ver representada la curva normal de manera que nos parezca más cómoda. Nos las van a hacer estirando uno u otro eje para que nos parezca una representación más cómoda para nosotros, de modo que no tiene importancia. Y un tercer ejemplo de curva normal para que veamos que hay infinitas posibilidades. Imaginemos que efectivamente tiene desviación típica 12, como originalmente la tenía, pero la media puede ser 10. Pues aquí la tenemos. Esta última curva verde tiene la misma dispersión hacia los laterales que la original azul, pero está desplazada 40 unidades hacia la izquierda, porque su media no es 50, sino 10. Lo más importante de todo esto es recordar que el área bajo la curva equivale a una probabilidad, igual que cuando sombreábamos los cuadritos en el histograma. Volvemos a la actividad. Si el histograma original puede considerarse aproximado a la curva normal, o puede considerarse que las puntuaciones directas se distribuyen según la normalidad, podemos utilizar la curva normal para calcular esta probabilidad, este área, esta proporción, este porcentaje, sin necesidad de tener que sumar las personas ni dividir por el total. Vamos a hacer un ejemplo. La misma pregunta que ya hemos contestado antes con el histograma, la vamos a hacer ahora con la curva normal. La proporción de personas que presenta una puntuación directa inferior a 35 puntos. Lo vamos a hacer con GeoGebra, que es el programa informático que estamos utilizando, en el cual vamos a dibujar una curva normal de media 50 y desviación típica 12, puesto que esas son las propiedades de la distribución original que teníamos en el histograma. En GeoGebra, la probabilidad de que la X sea menor o igual que 35 es, ponemos los parámetros, media 50, desviación típica 12, probabilidad de que sea menor o igual que 35. Da una probabilidad, 35, perdón, de 0,1056, redondeando 0,11. Según el programa, la probabilidad es de 0,11, un 11%. Coincide con lo que nosotros habíamos calculado sombreando los cuadritos del histograma. La probabilidad de que la puntuación sea menor o igual que 35 es 11%. ¿Por qué coincide haciéndolo con el histograma y con la curva normal? Porque este histograma en particular se ajusta a las características de la curva normal. Y esto es muy importante, solo podremos utilizar la curva normal cuando se dé esta circunstancia. Vamos a hacer el siguiente, que ya lo hicimos con el histograma. La proporción de personas que presentan una puntuación directa superior a 53 puntos. Lo hacemos de nuevo con GeoGebra, tomando una curva normal de media 50 y desviación típica 12. La probabilidad de que la X sea mayor o igual que 53 podemos expresarla como la totalidad de probabilidad menos la probabilidad de que la X sea menor o igual que 53. Es decir, vamos a volver a pasar por un paso intermedio en el que vamos a ver primero esta proporción, que es la que nos va a dar GeoGebra.
Vamos a verlo. Media 50, desviación típica 12, la probabilidad de que sea menor o igual que 53, 0,5987, 0,60. Igual a 1 menos 0,60, que es 0,40. El 40%. Nos suena también, ¿verdad? Es lo mismo que obtuvimos en el ejercicio hecho con el histograma. 40%, la parte azul. Y podemos hacerlo con la curva normal porque ese histograma en particular se ajusta a las características de la curva normal. Vamos con el último ejemplo. Nos piden la parte central entre el punto 29 y 71. De nuevo lo hacemos con GeoGebra, con una curva normal de media 50 y desviación típica 12. Necesitaremos lo mismo, partir de la probabilidad que hay en todo este espacio y le restaremos este trocito. Es lo que podemos hacer cuando solo trabajamos hacia la izquierda. Por tanto, la probabilidad de que la x esté comprendida entre los valores 29 y 71 es igual a la probabilidad de que sea menor que 71 menos la probabilidad de que sea menor que 29. Vamos a hacerlo. La primera de ellas, x menor que 71, lo ponemos aquí. Una probabilidad de 0,9599, 0,96, 0,96 menos la probabilidad de que sea menor que 29, 0,0401, 0,04, 0,04. Esto da 0,92. 92% se encuentra en esta parte azul, entre el 29 y el 71. Por tanto, resumiendo el primer paso importante que hemos dado hasta ahora, podemos utilizar las curvas normales, como las que utilizamos en GeoGebra, para calcular la probabilidad por encima o por debajo de determinados puntos, cuando sabemos que la distribución de puntuaciones directas se distribuye según la curva normal. Si este histograma que está aquí detrás no fuera simétrico, con una media clara en el centro, con un cúmulo de puntuaciones en la parte central y dos colas con menor número de puntuaciones en los extremos, no podríamos utilizar la curva normal. Pero como sí cumple esas condiciones, podemos utilizarla. ¿Qué sucede? Que para hacerlo así necesitamos un programa informático como el que hemos utilizado, del cual no disponemos en nuestros materiales ni en el examen de las asignaturas. Lo único con lo que contamos en nuestros libros y en nuestros formularios es con una tabla que se llama distribución normal tipificada. Y como podemos ver en la representación que aparece en esa misma tabla, corresponde a una distribución normal con media 0 y desviación típica 1. Por eso se llama tipificada. Nos suena, ¿verdad?, de las puntuaciones típicas. El interior de la tabla recoge la probabilidad asociada a cada una de estas puntuaciones en el eje horizontal en la curva normal tipificada. Por ejemplo, supongamos que esta parte sombreada se encuentra por debajo del punto aproximadamente menos 1,35, por ejemplo. Vamos a calcular la probabilidad de esa parte sombreada. Puesto que se trata de la distribución normal tipificada, las puntuaciones del eje son puntuaciones típicas, que se representan con la letra Z. La probabilidad de que la puntuación sea menor o igual que menos 1,35, que hemos estimado nosotros a ojo que podría ser esa la que esté representada ahí, ¿a qué es igual? Vamos a buscarlo en la tabla. Empezamos por la columna gris, buscando menos 1,35. Vemos que contamos con el menos 1,30. Lo seleccionamos, el menos 1,30. Y tenemos que completar la segunda cifra decimal con la fila gris de arriba, 0,05. Esto quiere decir menos 1,35. En la intersección de esta fila
con esta columna se encuentra el valor 0,0885, lo cual quiere decir que la probabilidad de una z menor o igual que 1,35 es, según la tabla, 0,0885, es decir, el 8,85% del área de la curva es esta parte azul. Vamos a comprobarlo con GeoGebra, con una curva normal que, como digo, como está tipificada, se distribuye con media 0 y desviación típica 1. Vamos a GeoGebra, parámetros, media 0, desviación típica 1, probabilidad de un valor menor o igual que menos 1,35 es exactamente 0,0885. Este trozo azul tiene esa probabilidad, que es lo mismo que hemos obtenido nosotros con la tabla. Es decir, que alguien se ha molestado en ir incluyendo en esta tabla las probabilidades asociadas a cada una de las puntuaciones típicas de la curva normal tipificada. Hay libros en los que la tabla tiene dos partes. Por ejemplo, esta es de valores z positivos, desde el 0 hasta el 3,59. Vamos a tomar el mismo valor. Imaginemos que queremos calcular este área, es decir, la probabilidad de que la z sea menor o igual que ese valor que nosotros podemos estimar en lo mismo, en 1,35. La probabilidad de que la z sea menor o igual que 1,35 es igual a ¿cuánto? Pues lo hacemos. 1,30 y 5. En la intersección entre ambos se encuentra la probabilidad 0,9115. Es decir, el 91,15% del área de esta curva se encuentra en la parte azul. Es maravilloso, muy rápido, están todas las puntuaciones z posibles y no necesitamos utilizar ningún programa informático. ¿Qué sucede? Que nosotros no vamos a trabajar siempre con distribuciones normales que tengan media 0 y desviación típica 1. Nuestras distribuciones, cuando sean normales, tendrán la media que tengan, como por ejemplo en nuestro ejemplo tenía media 50, y la desviación típica que tengan, como en nuestro ejemplo era 12. Pero nosotros ya hemos estudiado la tipificación de variables y nos dimos cuenta de que con la tipificación de una variable, sea cual sea su media, podemos transformarla en media 0, y sea cual sea su desviación típica, podemos transformarla en desviación típica 1. Es decir, que teniendo una distribución de puntuaciones que se ajuste a la curva normal con media 50 y desviación típica 12, podemos tipificar sus puntuaciones, en cada una de ellas restaremos la media y dividiremos por la desviación típica, y así estaremos transformando esa distribución en una distribución normal con media 0 y desviación típica 1. Y podremos utilizar para cualquiera que sean los parámetros de nuestra distribución original la tabla de la distribución normal tipificada. Gráficamente podemos pasar de este histograma de puntuaciones directas, donde 20 personas tienen puntuación 50, 17 puntuación 44 y así sucesivamente, a este histograma de puntuaciones típicas, donde 20 personas tienen puntuación 0. Recordamos que el promedio de puntuaciones directas equivale a 0 en las puntuaciones típicas. Y tipificando el resto de puntuaciones, 17 personas que tenían una puntuación de 56, ahora en puntuaciones típicas es la puntuación 0,5. Podemos hacer una simple comprobación, por ejemplo, la puntuación 68. La puntuación 68 en puntuación directa equivale a una puntuación típica de 68 menos la media, que era 50, partido por la desviación típica, que era 12, 68 menos 50 entre 12. 1,5. Puntuación típica de 1,5. 68, 7 personas 68 en puntuación directa, 7 personas 1,5 en puntuación típica. No hemos hecho ni más ni menos que la tipificación de esta distribución de este histograma original para ajustarnos a la curva normal
tipificada. Pues nos queda el último paso. Hacer lo mismo que ya hicimos sombreando cuadritos. Lo mismo que ya hicimos con GeoGebra con la curva normal con media 50 y desviación típica 12. Hacerlo ahora con la curva normal tipificada. ¿Cuál es la proporción de personas que presenta una puntuación directa inferior a 35 puntos? Puesto que vamos a usar la curva normal tipificada, nos han dicho de antemano que los datos se ajustan a la distribución normal. La puntuación directa 35 equivale a una puntuación Z de 35 menos la media de nuestra distribución, que la calculamos y era 50, partido por la desviación típica, que la calculamos y era 12. 35 menos 50 entre 12, menos 1,25. Menos 1,25. Vamos a la tabla de la distribución para buscar qué proporción deja por debajo la puntuación típica menos 1,25. Vamos a buscar este área, sin perder el norte, sabiendo que la media de puntuaciones típicas en nuestras puntuaciones directas valdría 50 y que menos 1,25 en azul en puntuaciones típicas, en puntuaciones directas es el punto 35 por el que nos preguntaban. Lo acabamos de tipificar. Vamos a la tabla a buscar el valor menos 1,25. Menos 1,20, 21, 22, 23, 24 y 25. 0,1056. 0,11. Según la tabla, la probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 1,25 es 0,11. El 11% que ya habíamos obtenido por los dos procedimientos anteriores. Siguiente, la proporción de personas que presentan una puntuación directa superior a 53 puntos. La puntuación directa 53 en una curva normal que tiene media 50 y desviación típica 12 corresponde con una puntuación típica de 53 menos 50 partido por 12. ,25. Es decir, representándolo en la curva normal tipificada, esta es la media que es 0 y esta es la puntuación 0,25. Nos preguntan por este área. Recordemos que en puntuación directa nuestra distribución tendría una media de 50 y estamos buscando por encima del punto 53. La tabla de la distribución normal tipificada solo nos da valores bajo los puntos a los que nosotros nos refiramos. Entonces, para encontrar la probabilidad de una z mayor o igual que 0,25, restaremos 1 a la probabilidad de encontrar una z menor o igual que 0,25. Esta z menor o igual a 0,25, esta parte roja, es la única que nos ofrece la tabla, pero restando a la unidad total de la curva ese valor, obtendremos lo que buscamos. Vamos allá, 0,25 en la curva normal tipificada. 0,20, 21, 22, 23, 24, 25. 0,5987, 0,60 redondeando. 1 menos 0,60, que es igual a 0,40. El 40% que nos suena, ¿verdad?, que habíamos obtenido de proporción de sujetos por encima de la puntuación 53. Todo cuadra, es casi magia, con un procedimiento tan sencillo como tipificar y buscar en una única tabla para todas las distribuciones posibles. Vamos a por la última. ¿Cuál es la proporción de personas que presentan una puntuación directa comprendida entre los 29 y los 71 puntos? En este caso, tenemos dos puntuaciones. La puntuación 29, su z es 29 menos el promedio partido por la desviación típica. Menos 1,75. Y el otro punto es el 71,
cuya puntuación z es 71 menos 50 partido por 12. ...1,75. Voy a desplazar esto un poquito más hacia abajo para marcar bien que este es el promedio de la curva normal tipificada, que en nuestras puntuaciones directas correspondería a 50, y nos preguntan por la proporción de personas entre la puntuación típica menos 1,75 aquí y más 1,75 aquí. Nos preguntan por este área de la curva. De nuevo, la tabla de la curva normal tipificada no me va a dar directamente este valor. Tendremos que buscar siempre hacia abajo. Vamos a buscar primero el área que deja por debajo la puntuación 1,75 y luego le restaremos el área que deja por debajo el menos 1,75. Es decir, que la probabilidad de que la z se encuentre entre menos 1,75 y 1,75 es igual a la probabilidad de que sea menor de 1,75 menos la probabilidad de que sea menor de menos 1,75. Como vemos gráficamente, la probabilidad de que sea menor de 1,75, esta parte, menos este trocito, que es la probabilidad de que sea menor que menos 1,75. No perdemos la referencia de que esa puntuación típica de 1,75 es 71 en puntuación directa y esta es 29 en puntuación directa. Vamos a la tabla z 1,75. 1,71, 72, 73, 74, 75, 0,9599, 0,96. 0,96 menos z menos 1,75. Menos 1,75, 0,0401, 0,04. 0,04, 0,96 menos 0,04, 0,92. También lo recordamos, ese 92% que obtuvimos con los dos procedimientos anteriores. Bueno, pues hemos visto un montón de cosas. Vamos a recapitular. Hemos repasado cómo se calcula la media y la desviación típica cuando tenemos delante un histograma. Hemos calculado las proporciones bajo ese histograma, la P, sombreando cuadritos, ese procedimiento gráfico intuitivo, que matemáticamente es el número de personas por encima o por debajo del punto de corte, dividido entre el número total de personas. Y hemos visto que si las puntuaciones tienen una distribución normal, muy importante, con una determinada media y una desviación típica, por ejemplo, media 50, desviación típica 12, como era el caso de nuestro histograma original, podemos utilizar la curva normal para calcular áreas bajo ella. Necesitaremos un programa informático capaz de representar todas las curvas normales, como GeoGebra. Lo que haremos nosotros en la asignatura es la segunda opción. Tipificaremos las puntuaciones para que tengan media 0 y desviación típica 1, y así podamos utilizar la tabla de la curva normal tipificada para consultar áreas bajo la curva. Una sola tabla sirve para todas las distribuciones, siempre que sean normales, lo cual nos lo dirá el enunciado. Vamos a terminar. En una entidad social se ha realizado un estudio entre sus usuarios valorando sus actitudes hacia la diversidad humana. Para ello se ha administrado un cuestionario a un total de 230 personas. Las puntuaciones obtenidas se distribuyen según la curva normal. Importante, nos lo dice. Las puntuaciones obtenidas se distribuyen según la curva normal, con media 60 y desviación típica 14. La media de las puntuaciones es 60 y la desviación típica es 14. Como se distribuye según la curva normal, podemos decir que estamos trabajando con una curva normal de media 60 y desviación típica 14.
¿Qué proporción de personas ha obtenido una puntuación inferior a 37? Una puntuación de 37 en puntuaciones típicas es 37 menos la media de la distribución, 60, dividido por la desviación típica, que es 14. 37 menos 60 entre 14. Menos 1,64. Menos 1,64. No nos desubicamos, vamos a consultar la tabla de la curva normal tipificada, que tiene media 0 y desviación típica 1. Y vamos a consultar la puntuación menos 1,64. Nos preguntan por el número de personas, la proporción, perdón, de personas con puntuación inferior. Nos preguntan por ese trocito, que es el mismo que nos ofrece la tabla. Por tanto, vamos directamente a consultar la probabilidad de que la z sea menor o igual que menos 1,64. Vamos a la tabla. Menos 1,60, 61, 62, 63, 64, 0,0505, redondeando 0,05. 0,05. Es decir, que ese sombreado azul representa el 5% del área de toda la curva. El 5% de las personas ha obtenido una puntuación inferior a 37. ¿Qué proporción de personas ha obtenido una puntuación superior a 87,5? La puntuación 87,5 en puntuación Z es 87,5 menos 60 partido por 14. En esta distribución nuestra de media 60 y desviación típica 14. 87,5 menos 60 entre 14, 1,96. De nuevo, estamos en la curva normal tipificada, porque nos han dicho que las puntuaciones se distribuyen según la curva normal y acabamos de tipificar la puntuación, y nos preguntan por la proporción de personas que se sitúa por encima de los 87,5 en puntuación directa, que es por encima de la puntuación típica 1,96. La tabla de la curva normal tipificada nos va a dar este valor, siempre hacia la izquierda. Por tanto, la probabilidad, la proporción de que la z sea mayor o igual que 1,96 es igual a 1 menos la probabilidad de que la z sea menor o igual de 1,96. Este trocito azul es 1 menos este trocito rojo. Vamos a buscar el trocito rojo. Z menor o igual que 1,96. Vamos a la tabla de la distribución normal. 1,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 0,975. 0,975. 0,975 es la parte roja. Yo busco el azul, que es igual a 1 menos lo que acabo de encontrar, 0,975, que es igual a 0,025. El 2,5% de las personas se encuentra en el área azul, por encima del punto 87,5 en puntuación directa. Pues ya hemos terminado. ¿Cómo recapitulamos? Recapitulamos teniendo en mente que utilizaremos la curva normal igual que utilizamos un histograma, y que cuando sombreamos un trozo del área de la curva normal es como si sombreáramos esos cuadritos del histograma para calcular la proporción, la probabilidad, el área, el porcentaje, como queramos expresarlo. Curvas normales existen infinitas, con infinitas medias e infinitas desviaciones típicas. Nosotros disponemos de la tabla de la curva normal tipificada, que podremos utilizar cuando sepamos que las puntuaciones con las que trabajamos se distribuyen según la curva normal, y que podremos utilizar con algo tan sencillo como tipificar la puntuación. De esta manera, sea cual sea la media y la desviación típica original de nuestra distribución normal, podremos llegar a la curva normal tipificada y utilizar la tabla que tenemos en nuestro formulario.